Estamos acá de nuevo en la lectura del libro de Stefan Zweig, Leer por Leer, con la novela pues de 24 horas en la vida de una mujer, ya casi en la última etapa, creo que nos va a dar para esta y la próxima. Estoy acá en Bahía Solano, si alguien nos quiere ver, es un hermoso lugar, ahí está el mar, lo voy a mostrar un poco, muy propicio para leer porque es muy tranquilo y con una conexión impresionante con la naturaleza y estupendo para el día de hoy, que va a haber simplemente muchas descripciones que tienen que ver con lo que nos rodea. Hoy nos acompaña de nuevo entonces nuestra querida amiga Carol. Ella va a continuar con la lectura, le queda más fácil a ella hoy. Entonces, Carol, quedas en manos. Creo que se te cortó un poco. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar a compartir el libro. La última vez quedamos en la página 41. Entonces, bueno, lo que decía, yo creo que nos da para esta y la siguiente sesión. Entonces, ya por aquí, listo, ya por aquí le inicié a compartir. Inicio la lectura. Lo único que en el curso de su narración me atemorizaba era aquella esclava subordinación de su personalidad, joven, inteligente y despreocupada por naturaleza, a tan funesta pasión. Creí, por consiguiente, que mi primer deber sería hablar bondadosamente al protegido que de improviso se había presentado, cancelándose, que se alejara cuanto... Creo que se me cortó. Ya, perdón, se me cortó. Creí, por consiguiente, que mi primer deber sería hablar bondadosamente al protegido que de improviso se me había presentado, aconsejándole que se alejara cuanto antes de Montecarlo, donde la tentación era más peligrosa, incitándole a que volviese a aquella misma noche a su casa, antes de que se notase la desaparición de las joyas y quedara destrozado para siempre su porvenir. Le prometí el dinero que necesitaba para realizar el viaje y para rescatar las joyas, pero solo con una condición, la de que partiera aquella noche y jurara por su honor no tocar jamás un naipe ni arriesgar un céntimo en juegos de azar. No olvidaré nunca con qué expresión de gratitud, primeramente humilde y luego ardiente, me escuchó aquel desconocido. Caído en el abismo, de qué modo bebía mis palabras cuando prometí ayudarlo. Por lo pronto, colocó sobre la mesa ambas manos para estrechar las mías con un gesto inarrable, inarrable de adoración, y al mismo tiempo de solemne promesa. En los brillantes ojos, aunque un tanto extraviados, asomaron las lágrimas. Todo su cuerpo se agitó nerviosamente, conmovido por un incontenible sentimiento de felicidad. Con frecuencia he intentado describirle la capacidad expresiva y única de sus gestos, mas es que ni siquiera puedo intentar su descripción, por cuanto reflejaba una felicidad ultraterrena, como difícilmente puede ofrecérnosla un rostro humano. Tal expresión solo es comparable a la sombra blanca en la cual, al despertar de un sueño, a veces creemos descubrir el rostro de un ángel que se desvanece. ¿Y por qué no confesarlo? No logré resistir aquel gesto. La gratitud nos torna felices porque son muy raras las ocasiones en que se nos hace posible. Toda la delicadeza que se nos hace posible. Toda delicadeza nos hace un efecto saludable. Y para la mía, fría y mesurada, semejante superabundancia de sentimiento implicaba algo nuevo, agradable y felicino. Pero no era solo aquel hombre caído y aniquilado, sino también el paisaje lo que, después del temporal de la víspera, se serenaba mágicamente. Cuando abandonamos el restaurante, el mar, completamente tranquilo, apareció con toda su magnificencia, bajo el vuelo de las gaviotas, cuyas siluetas fugaces se destacaban en el azul purísimo del cielo. Usted conoce perfectamente la Riviera. Se nos presenta siempre bella, bien que monótona. A todas horas brinda un panorama digno de una tarjeta postal.
muestra indolentemente unos colores cansados, una belleza dormida y perezosa que, indiferente, se deja acariciar por todas las miradas, belleza casi oriental en su inmutable y suntuosa disposición. Pero, algunas veces, muy de vez en cuando, esa belleza reavive, brilla, avanza, diríamos, hacia nosotros en forma imperativa. Ajada de colores vivos con encendidos destellos, victoriosa, derramando en nosotros sus encantos policromos, ardiendo en toda su sensualidad. Y un día embriagador como este fue el siguiente al tempestuoso de la víspera. Las avenidas mostraban su blancura, lavadas por su verdad. Y un día embriagador como este fue el siguiente al tempestuoso de la víspera. Las avenidas mostraban su blancura, lavadas por la lluvia. El cielo de azul turquesa. Por doquier los arbustos, cual antorchas de variados colores, surgían entre húmedas y tiernas verduras. Se diría que las montañas, desbordando luz, de pronto habían avanzado, bajo aquel diáfano y espléndido cielo, hacia la población pequeña y pulcra. Era posible ver exteriorizado las maravillas provocativas y estimulantes que brinda la naturaleza, así como lo inconscientemente que nos falta, que nos atrae a ella. Tomemos un coche, digiele. Demos una vuelta por la cornicha. El joven aceptó complacido. Por primera vez desde su llegada parecía haberse percatado del paisaje. Hasta aquel instante solo había conocido la atmósfera visada del casino, con aquella concurrencia odiosa y envilecida que se congregaba alrededor de las mesas de juego, así como el mar gris y embravecido de la noche anterior. Ahora, en vez de desplegarse ante nosotros el abanico inmenso de la playa soleada y las miradas vagas borrachas de la lejanía en la lejanía. Paseábamos lentamente. No habían automóviles en aquellos días. Por la ruta carretera. Perdón, por la ruta carretera. Pasando por delante de inmuebles, chalets y deteniéndose ante perspectivas admirables. 100 veces, de frente a cada residencia, a cada chalet sombreado por verdes pinos, un recóndito deseo apuntaba en mi mente. Aquí podría vivir tranquila, feliz, apartada del mundo. ¿Fui yo, en vida, alguna vez dichosa como aquella hora? No lo sé. A mí, a mi vera, en el coche iba el joven, que ayer bajo la zarpa de la fatalidad y de la muerte había estado, y que ahora gozaba maravillado del magnífico espectáculo. Parecía mucho más joven. Era como un adolescente, hermosa, delicada criatura de ojos risueños y juguetones, al mismo tiempo saturados de respeto. En él lo que más me seducía era la delicadeza espiritual. Si el coche marchaba cuesta arriba y se cansaban los caballos, apegábase ágilmente para empujarlo por detrás. Si yo nombraba o señalaba alguna flor por el camino, bajaba a buscármela. Un sapito, que maltrecho penosamente se arrastraba por la carretera, lo levantó y con sumo cuidado lo colocó sobre el pasto del paseo para que no lo aplastara un coche. Mientras tanto, íbame contando jovialmente las cosas más divertidas y graciosas. Pareceme que aquella risa era como una liberación y que de no haber podido reír hubiera debido saltar, cantar, realizar cualquier chiquillanada. Tanta era su felicidad. Después, cuando nos hallamos en las alturas ante la pequeña aldea, se descubrió al punto respetuoso. Me extrañé. ¿A quién saludaba? Inquirí. Desconocido como era entre desconocidos. A mi pregunta sonrió ligeramente, manifestando en tono de excusa que habíamos pasado por delante de la iglesia y que en Polonia, su patria, como en todo país realmente católico, están desde la infancia acostumbrados a descubrirse al pasar enfrente de esos edificios.
Tan delicada devoción religiosa conmovióme profundamente. Al mismo tiempo, como yo me acordase de la cruz de la cual me habían hablado, le pregunté si, en efecto, era creyente. Cuando asintió diciendo que esperaba participar de la gracia divina, tuve de pronto una idea ante aquellas palabras dichas con tanto pudor. Parece, sí, grité al cochero y descendí del carruaje. Él me siguió, entre confuso y sorprendido. ¿A dónde vamos? Solo respondí, venga conmigo. Con él retrocedí hasta la iglesia. Era una capilla de ladrillo. Los muros interiores, pintados con cal, grises y desnudos, reflejaban una claridad difusa. Las puertas estaban completamente abiertas, proyectando en la oscuridad un haz de luz amarillenta y cruda. Las sombras rodeaban el altar envuelto por un nimbo azulado. Dos velas parecían contemplar con turbia mirada a través de la penumbra impregnada de incienso. Entramos. Él se despojó de su sombrero. Llevó la mano a la pila de agua bendita, se persinó y dobló las rodillas frente al altar. Apenas se levantó, lo traje hacia mí diciendo, arrodíllese ante el altar o enfrente de cualquier imagen sagrada y formule la promesa de la que hemos hablado antes. Asombrado, casi horrorizado, me contempló, pero, habiendo comprendido, se acercó rápidamente a un altar, hizo la señal de la cruz y se arrodilló obediente. Repita las palabras que voy a dictarle. Ordené temblando yo misma de emoción. Diga, juro, juro, repitió, que nunca más volveré a jugar por dinero, que nunca volveré a sacrificar mi vida ni mi honor a la pasión del juego. Tembloroso repitió esas palabras que resonaron claramente en el ámbito del templo desierto. Luego guardamos silencio. Un silencio tan profundo que claramente llegaba hasta nosotros del exterior del murmullo de las ramas de los árboles agitados por el viento. De pronto, aquel joven cayó al suelo cual un penitente y comenzó a decir en polaco rápidas y confusas palabras, agitado por un frenesí realmente insólito. Debía tratarse de una plegaria, alguna exaltada plegaria en acción de gracias, pues a cada momento de su dolorosa confesión obligábale a inclinar humildemente la cabeza, pronunciando cada vez con mayor exaltación aquellas extrañas palabras, repitiendo constantemente una de ellas con fervor realmente indescriptible. Nunca, ni antes ni después, he visto rezar de tal manera a una persona. Sus crispadas manos arañaban el reclinatorio de madera. El cuerpo parecía agitado por un huracán interior, que le hacía erguirse poseído de loca excitación. Ya abatíbase de nuevo contra el suelo. No veía ni oía. Toda su persona parecía encontrarse en otro mundo, en un purgatorio o en el tránsito de elevación hacia una esfera superior. Al cabo se levantó lentamente, se persinó y volvió la cabeza con esfuerzo. Sus rodillas temblaban, su rostro estaba muy pálido, como el de un hombre extenuado. Al mirarme, brillaron empero sus ojos y una sonrisa de pura y sincera devoción avivó la expresión exaltada de su semblante. Se aproximó a mí, inclinóse profundamente, como suelen hacerlo los rusos, y tomó mis manos para rozarlas devotamente con sus labios. Dios la ha enviado. Gracias. No supe qué decir, pero hubiera deseado que, de pronto, hubiera empezado a sonar el órgano triunfalmente. Comprendí que había logrado todo cuanto anhelaba y me había salvado para siempre, a aquel joven. En cuanto salimos de la iglesia nos cegó la violenta luz del día de mayo. Jamás me había parecido más bella la vida. Estuvimos aún paseando por el espacio de 2 horas en coche, por el pintoresco camino sobre la cornisa rica en panoramas y que, a cada recodo, ofrece nuevos y encantadores aspectos. Permanecimos silenciosos. Al cabo de tales momentos de exaltación sentimental, una sola palabra nos parece una vana. Y cuando,
Por casualidad, mis miradas tropezaban con las suyas, entonces, ruborizada, volvía la cabeza. Me emocionaba con exceso el espectáculo de aquel milagro. A eso de las 5 de la tarde regresamos a Montecarlo. Yo tenía una cita con unos parientes, a la cual no podía faltar. Sentía, por otra parte, en lo más íntimo de mi ser, la necesidad de una pausa, de un reposo, que me aliviara la tensión sentimental con tanta violencia provocada. Había en mí excesiva felicidad. Por lo tanto, me era necesario calmar una sobreexcitación que jamás hasta entonces había conocido en mi vida. Rogué a mi acompañante que subiera conmigo a mi habitación del hotel. Allí deposité en sus manos el dinero para el viaje y para que rescatara las joyas. Convinimos en que él compraría el pasaje mientras yo efectuaba la consabida visita a mis parientes. Después, por la noche, nos reuniríamos en el hall de la estación media hora antes de la partida del tren Genova, que lo conduciría a su casa. Pero, en el momento preciso de entregarle los 5 billetes, sus labios se pusieron intensamente pálidos. No, nada de dinero, te lo ruego, nada de dinero, exclamó entre dientes, temblándole las manos. No, no, dinero no, no, no quiero, no, no puedo verlo, repitió de nuevo, con vivo sentimiento de angustia y repugnancia. Yo, empero, acallé sus escrúpulos diciéndole que solo se trataba de un préstamo y que si le parecía bien podía firmarme un recibo. Sí, sí, un recibo, exclamó volviendo la vista a un lado, mientras tomaba los billetes, que arrugó como algo despreciable. Luego trazó rápidamente sobre un papel algunas palabras. Al levantar la mirada tenía la frente toda cubierta por sudor ardiente. Algo que pugnaba por salir al exterior debía anudarle la garganta. Y, después de haberme entregado aquel papel, bruscamente, con gran alarma de mi parte, se arrodilló y besó el borde de mi vestido. Fue un gesto indescriptible. Yo temblaba. Un extraño terror se apoderó de mí. Me sentí tremendamente turbada y solo atiné a murmurar. Soy sensible. Por la noche, al sonar las 7, nos despedíamos en el andén de la estación. Fijó en mí sus ojos, visiblemente emocionado. Por unos instantes pensé que quería confiarme algo. Por un momento me figuré que iba a abrazarme. Mas, luego, de pronto, se inclinó de nuevo profundamente, muy profundamente, y abandonó la estancia. Nuevamente interrumpió la señora C. su relato. Se había levantado y, aproximándose a la ventana, contempló el exterior y así permaneció largo rato. Vuelta de espaldas, en su silueta proyectada sobre la ventana, adiviné un ligero temblor. Mas, volviéndose resueltamente y las finas manos, hasta entonces tranquilas, hicieron un movimiento enérgico como si quisiera romper algo. Luego me miró con dureza, casi desafiándome, y empezó otra vez decidido. He prometido ser con usted absolutamente leal y sincera. Ahora es cuando comprendo cuán necesaria es esta promesa, porque solo ahora, en este momento en que me esfuerzo por primera vez para explicar ordenadamente el curso de aquellas horas y encontrar las palabras exactas que expresan un sentimiento con tales circunstancias, me pareció confuso y embrollado. Ahora es cuando comprendo, por primera vez, con absoluta claridad, lo que entonces no sabía o me empeñé en ignorar. Por eso quiero decirme a mí misma y confesarle a usted toda la verdad, de manera franca y decidida. En los segundos en que el joven abandonó la habitación y me quedé sola, algo semejante a un sordo vahido se apoderó de mí. Tuve la sensación de haber recibido en el corazón un rudo golpe, algo que me había hecho daño, mas no sabía o me resistía a saber por cuáles motivos la conmovedora conducta respetuosa de mi protegido habíame herido hasta el extremo. Mas ahora, al esforzarme con orden perfecto y con severidad al inquirir en mí, como en una persona extraña, lo que entonces ocurriera, y al hacerlo en presencia de un testigo que no tolera ninguna ocultación ni el escamoteo furtivo y cobarde de un sentimiento que pudiera avergonzarme,
Ahora reconozco claramente que lo que me lastimó en lo más vivo fue el desencanto de que el joven hubiese partido con tanta facilidad, sin manifestar ninguna resistencia, así sin el menor deseo de permanecer a mi lado, que él, tan humilde y respetuoso, se conformara con alejarse de mí a la primera insinuación, en vez de, en vez de llevarme consigo, que me respetara, en fin, cual si fuera una santa aparecida en su camino y, en cambio, no viera en mí a la mujer con toda emoción y deseo, con toda emoción y deseo. Eso significó para mí aquel desencanto que no me confesé ni entonces ni más tarde, que no le confesé ni entonces ni más tarde. Mas la intuición de una mujer lo adivina todo sin necesidad de palabras, casi inconscientemente. Porque ya no me engaño, si aquel hombre me hubiera abrazado y pedido que le siguiera hasta el fin del mundo, no habría vacilado un segundo en deshonrar mi nombre y el de mis hijos. Hubiera partido con él, despreciando la opinión de todas mis amistades e indiferente a todas las conveniencias sociales, hubiera partido con él. Ni más ni menos, cual acababa de hacerlo Madame Henriette con el hombre francés a quien el día antes no conocía aún, y no hubiera preguntado hacia dónde ni por cuánto tiempo, no hubiese dirigido ni siquiera una sola mirada sobre mi pasada existencia, mi fortuna, mi honor, mi reputación, todo lo que poseo lo hubiera sacrificado por aquel hombre. Inclusive me hubiera prestado a implorar limosna y posiblemente no existe bajeza en el mundo que hubiera penetrado por él. Todo cuanto consideramos pudor o respetabilidad entre los hombres lo había arrojado lejos de mí. Si él, más que con una palabra, con un solo gesto, hubiera intentado llevarme, a tal punto me sentía seducida por él en aquellos instantes. Pero, como dije antes, él no vio en mí a la mujer. Mientras tanto, yo ardía por él, con enloquecida intensidad. Esto lo comprobé por primera vez en cuanto me hallé sola, cuando la pasión me provocara en mí su faz iluminada y su rostro angelical se abatió obscuramente en el vacío, haciendo latir en medio de la soledad su pecho abandonado. Un pecho abandonado. Poco más tarde, realizando un gran esfuerzo, me levanté para concurrir a la reunión de mis parientes. Fue como si me hubiera echado un plumbeo manto sobre mis hombros y temblase bajo su peso. Mis ideas vacilaban al igual que mis pasos, cuando al fin decidí ir al otro hotel donde se hospedaban mis amigos. Embargada por la tristeza, permanecí en medio de la animada charla de todos. Cada vez que por casualidad levantaba la mirada y veía sus rígidos rostros, los cuales, comparados con el de Home, siempre agitado y móvil con el vagar de las nubes, producíanme un nuevo estremecimiento. Me figuraban el efecto de máscaras de hielo y sentía estar entre cadáveres dotados de palabras, tan opaca e inanimada resultaba aquella reunión. Mientras conversaba o echaba azúcar en mi taza, veía constantemente aquel rostro cuya contemplación tanto me apasionaba y que me horrorizaba el pensarlo. Vería por última vez dentro de 2 horas. Sin duda, inadvertidamente, debí exhalar un leve suspiro o algún gemido, pues al instante vi inclinarse hacia mí a la prima de mi marido, que me preguntó si me hallaba indispuesta, ya que estaba pálida y abatida. Esta inesperada pregunta me brindó un motivo para excusarme y abandonar la reunión. Sentía, en efecto, una fuerte jaqueca y logré salir de allí sin extrañeza de nada. Inmediatamente acudí a mi hotel. En cuanto llegué, experimenté de nuevo la impresión de soledad y de abandono. Me acometió el ardiente deseo de volar hacia el joven que dentro de pocas horas iba a abandonarme definitivamente. Recorrí de arriba abajo mi cuarto, abrí el armario, me cambié el vestido y, colocada frente al espejo, me contemplé ilusionada con la esperanza de que, de tal modo ataviada, lograría atraer las miradas del joven. De
Hacerlo todo, pero no dejarle partir. Esta resolución fue tomada en un violento segundo. Bajé a la portería para avisar que saldría aquel mismo día en el tren de la noche. Ahora, solo una cosa resultaba necesaria: darse prisa. Llamé a la sirvienta para que me ayudara a arreglar mis cosas. El tiempo apremiaba. Mientras ambas rivalizábamos en aquella, no, perdón, rivalizábamos en ellos para darnos prisa, guardando en los baúles los vestidos y demás objetos de uso, iba imaginando con profundo entusiasmo la próxima escena. Le acompañaría hasta el tren y luego, a último momento, en el último de todos, cuando extendiera la mano para despedirse, de pronto, con gran sorpresa suya, yo subiría al vagón y pasaría con él aquella noche y también las siguientes, todas las que él quisiera, todo el tiempo que se le antojara. La sangre palpitaba deliciosamente en mis venas. A veces me reía con gran asombro de la muchacha. Me daba cuenta perfectamente de que mis sentidos hallábanse en completo desorden. Cuando llegó el mozo para retirar el equipaje, me quedé mirándolo, extrañada. Me resultaba difícil pensar en la realidad mientras mi espíritu estaba poseído por tan inmensa emoción. El tiempo volaba. Eran cerca de las 7. Hubiera sido preferible llegar a la estación 20 minutos antes de la salida del tren, pero consolábame pensando que toda aquella prisa no significaba una despedida, puesto que había decidido acompañarlo todo el tiempo que él deseaba. A la vez que el mozo cargaba el equipaje, apremiaba yo al cajero del hotel para que me entregara la cuenta. Ya el manager me había dado el vuelto y me disponía a salir cuando sentí la mano que me tocaba suavemente el brazo. Quedé helada. Era mi prima, que, preocupada por mi fingida indisposición, acudía a verme. Los ojos se me nublaron. No me era posible atenderla. Cada segundo de retraso significaba una pérdida fatal. Sin embargo, la cortesía me obligaba, muy a pesar mío, a cambiar con ella unas palabras. Debes acostarte, insistió ella. Tienes fiebre. Probablemente la tenía, pues sentí latir las sienes y con frecuencia veía cruzar por mis ojos esas sombras azules oscilantes, precursoras de un desvanecimiento. Me resistí aparentando estar reconocida a su interés, aun cuando cada una de las palabras alteraba mis nervios y la hubiera mandado de buena gana a paseo. Pero ella no cejaba de sus exhortaciones y prolongaba su visita. Me ofreció agua de colonia. Hube de aceptar que me refrescara las sienes. Y yo, mientras iba contando los minutos, pensaba en él y en el modo cómo podía esquivar aquella enojosa e intempestiva solicitud. Cuán mayor era mi impaciencia, tanto más sospechoso le parecía mi aspecto. Casi forzosamente quería obligarme a subir a mi alcoba y a acostarme. Al punto, mientras hablábamos, vi el reloj del hall. Faltaban nada más que 2 minutos para las 7:30, para las 7:35, perdón, y a las 7:35 partía el tren. Entonces, rápida, ásperamente, con la brutalidad fría propia de la desesperación, extendí la mano hacia mi prima. Adiós, tengo que salir inmediatamente. Sin reparar absolutamente en su asombro, sin volver la cabeza, apartando a los criados del hotel que extrañados presenciaban la escena, corrí hasta la puerta, hacia la calle, rumbo a la estación. Los expresivos gestos del mozo que me aguardaban con el equipaje hiciéronme dar de cuenta, desde lejos, que el tiempo lo tenía contado. Con la rapidez de un rayo acudí enloquecida hacia la entrada del andén. Allí un empleado me cerró el paso. Me había olvidado el pasaje. Y mientras con violencia procuraba convencerle de que había de dejarme pasar, el tren se puso en movimiento. Quedé inmóvil, temblando de pies a cabeza. Esperaba haber asomado a mi amigo en la ventanilla para recoger al menos el ademán de despedida, mi último adiós. Pero, entre tantos rostros y tantos empujones, no logré distinguir el suyo.
Pasaron los vagones cada vez con mayor rapidez y unos segundos más tarde mis ojos, ya sin luz, solo vieron una negra nube de humo. Sin duda, debí quedarme allí como una estatua de piedra. Dios sabe cuánto tiempo. El mozo, luego de hablarme en vano varias veces, me tocó el brazo. Experimenté un leve salto. Quería saber si el equipo debía ser llevado otra vez al hotel. Fueron necesarios varios minutos para que recobrara mi serenidad. No, no podía volver al hotel después de aquella ridícula y precipitada despedida. Ordené entonces al mozo que lo dejara en el depósito de la estación. Necesitaba estar solo. Solo más tarde, entre el agitado ir y venir de la gente que en los andenes se empujaba y dispersaba, produciendo un ruido ensordecedor, intenté recapacitar con toda calma. Olvidarme de aquel desesperado y doloroso acceso de cólera, la idea de haber perdido por mi culpa la ocasión de un último encuentro. Experimentaba deseos de gritar. Cuán dolorosamente me hería aquel súbito desenlace. Solo las personas que han vivido absolutamente extrañas a toda pasión, al verse presas de ellas, sufren esas tremendas y repentinas explosiones, estas convulsiones con de avalanchas. En aquellos momentos es como si años enteros de fuerzas no utilizadas se agolparan en el propio corazón. Jamás, ni antes ni después, experimenté un estado de tal sorpresa y de furiosa impotencia como en aquel instante, cuando, pronta a entregarme a las temerarias de las aventuras, dispuestas a dar un puntapié a mi pasada vida de orden, de prudencia y de recato, tropezaba de pronto con una muralla de insensatez contra la, contra la cual mi pasión en vano golpeaba. Lo que entonces hice no podía ser sino completamente insensato, definitivamente estúpido. Casi me avergüenza al confesarlo, pero me he prometido y le he prometido no ocultar nada. Entonces comencé a buscarle de nuevo, es decir, le busqué de nuevo en mí misma, intentando revivir todos los instantes que con él había pasado. Impulsada por una fuerza violenta, quise recorrer todos los sitios en que habíamos estado juntos el día anterior. El banco del jardín del que le arranqué arrastrándolo, la sala de juego, donde por primera vez le vi, inclusive la inmunda pieza de hotel desconocido y equívoco. Deseaba vivir deseaba vivir una vez más las horas pasadas. Al día siguiente, pasearía en coche por la corniche, seguiría la misma ruta con el propósito de resucitar en mí el recuerdo de cada uno de sus gestos, de cada una de sus palabras. Así de insensato e infantil era mi trastorno interior. Sin embargo, no pude olvidar con cuánta fulminante rapidez habíase precipitado sobre mí aquellos acontecimientos. Yo no había sentido sino un rudo golpe. Luego, arrancada bruscamente de aquella tumultuosa sucesión de episodios, deseaba por lo mismo que habían sido tan fugaces, revivirlos, gozarlos de nuevo, uno a uno, apelando a esa facultad embriagadora y mágica que es el recuerdo. En fin, que estas son cosas que se comprenden o no se comprenden. Quizás para comprenderlas se necesite un corazón apasionado. Primero fui a la sala de juegos dispuesta a contemplar la mesa donde se hallaba sentado y allí imaginarme de nuevo sus manos entre las otras. Entré. Su mesa era la de la izquierda, en el segundo salón. Me parecía ver aún todos sus ademanes, cual una sonámbula con los ojos cerrados y las manos extendidas hubiera encontrado el lugar donde se sentaba. Bien, entré, penetré el salón, y entonces, cuando desde la puerta eché una mirada hacia el confuso grupo de personas, me aconteció algo singular. Allí, precisamente, en el mismo lugar donde yo me lo imaginaba, estaba. Espantosa alucinación de fiebre. Allí estaba él, exactamente como el día anterior, con los ojos fijos en la bolita, pálido, convertido en un fantasma.
Mas era él, indudablemente él. De tal modo me sobresalté que estuve a punto de gritar, pero logré dominar mis nervios frente a la visión absurda. Cerré los ojos. Estás loca, desvarías, experimentas los efectos de la fiebre, me dije. No es posible. Hace media hora ha abandonado Monte Carlos. Después abrió otra vez los ojos. Era horrible. Estaba allí sentado en su silla. No cabía duda. Hubiera reconocido sus manos entre varios millones de manos distintas. No, no soñaba. Era realmente él. No había partido como me prometiera y jurara. Aquel loco había vuelto. El dinero que le había dado para el pasaje y para rescatar las joyas lo había llevado a la mesa de juego, olvidando de todo. Jugaba aquí impulsado por la demoníaca pasión, mientras mi pobre alma lloraba desesperadamente. Algo misterioso me empujó hacia adelante. La ira nublábame los ojos, una ira roja, que me inspiraba terribles deseos de tomar por el cuello al perjuro que tan cínicamente se había burlado de mi confianza, de mis sentimientos y de mi abandono, mas logré contenerme aún. Con calma deliberada me aproximé a la mesa. Un señor, cortésmente, me ofreció su sitio. Quedé frente al joven. 2 metros de paño verde nos separaban, como si estuviera sentada como si estuviera sentada en una butaca en un teatro, podía observar detenidamente su rostro, el mismo rostro que 2 horas antes viera ardiente de gratitud, iluminado por el resplandor de la divina gracia, que ahora, de nuevo, convulsivamente, consumíase en los fuegos infernales de la pasión. Sus manos, las mismas manos, que vieran aquella misma tarde en la iglesia, aferrándose violentamente al reclinatorio de madera, pronunciando un sagrado juramento, ahora parecían 2 gafas, otra vez retorciéndose entre los billetes, cual 2 voluptuosos vampiros. Había ganado, tenía que haber ganado mucho. Ante él se levantaba una enorme pila de fichas, de luises, de oro y de billetes. Una confusa mezcla de dinero en la que sus dedos nerviosos y trémulos se alargaban y bañaban con deleite. Viale acariciar y doblar los billetes, hacer rodar las monedas para después, de pronto, siguiendo una corazonada, empuñar un montón de dinero y arrojarlo en uno de los colores. Repentinamente las alertas de su nariz empezaron a agitarse. La voz del courtier hacía abrir los ojos que iban ahora, con un brillo de codicia, desde la apuesta hacia la rumorosa bolita. Se hallaba como ausente de sí mismo, con los codos clavados en el tapete verde. Su estado de locura exteriorizábase aún con mayor intensidad que el día anterior. Cada uno de sus movimientos mataba en mí aquellos otros que, como imágenes luminosas sobre un fondo de oro, se proyectaban nítidamente en mi interior. Estábamos a una distancia de 2 metros uno de otro. Yo le miraba fijamente sin que él notara mi presencia. No me veía, ni veía a nadie. Sus miradas no hacían más que seguir el juego de las apuestas y el alocado rodar de la ruleta. En aquel solo circuito verde, concentrados, estaban todos sus sentidos, que husmeaban la suerte cualquiera que procuraran la presa. El mundo, la humanidad, todo reducíase para aquel para aquel jugador enloquecido, perdón. A aquella pequeña superficie cuadrangular, el tapete verde. Yo, que permanecía allí horas y horas sin que tuviera el menor presentimiento de mi presencia, mas no pude soportar largo tiempo semejante mi situación. Francamente, decidida, di la vuelta a la mesa, me coloqué a sus espaldas y con energía le toqué el hombro. Su mirada se levantó vacilante. Durante unos segundos me miró como extrañado, vidriosas las pupilas, sin reconocerme, al igual que de Obo, a quien sacudiéramos penosamente para arrancarle de su error y cuyos ojos estuvieran turbios. Cuando, al fin, logró reconocerme, su boca abrióse trémula. Me miró como encantado y en voz queda, con aire de secreta intimidad, murmuró: todo va bien. Lo adiviné en cuanto entré y vi que
que él estaba aquí, lo adiviné al punto. No lo entendía. Solo vi que estaba enloquecido por el juego, que lo había olvidado todo, sus promesas, su compromiso y su obligación con los suyos. Pero aún en su delirio me sedujo de tal modo que sin quererlo acepté de buen grado sus palabras y le pregunté que a quién aludía con sus palabras. A aquel señor, ese viejo conde ruso, que solo tiene un brazo, murmuró cerca de mí para que no lo escuchara su mágico secreto, para que nadie escuchara su mágico secreto. Fíjese, es ese, el de cabellos blancos que tiene atrás a su criado. Gana siempre. Lo observé ayer. Ha de conocer alguna combinación. Yo sigo siempre su juego. También ayer ganó en todas las jugadas. Solo que yo caí en la imprudencia de continuar jugando después de que él se retiró. Sí, fue una imprudencia. Ayer ganó unos 20.000 francos. Hoy ha ganado en todas las jugadas. Yo sigo siempre su juego. Ahora se interrumpió, se interrumpió. Dejó sin concluir la frase al escuchar al courtier que lanzaba penetrante de un grito, su penetrante grito de faltes, bueno, o sea, perdón, es en francés. Su mirada vagó inmediatamente lejos para detenerse en el sitio donde, sereno y confiado, se sentaba el caballero ruso de barba blanca, quien prudentemente colocaba en el cuarto cuadro una moneda de oro y luego, vacilante, otra segunda. Las nerviosas manos del joven tomaron varias monedas de oro y las arrojaron en el mismo cuadro. Y cuando, un minuto más tarde, el courtier gritó cero y su raqueta limpió con un solo movimiento toda la mesa, el joven siguió con la mirada cual si presenciase un imposible, el dinero que huía lejos. ¿Cree usted que volvió hacia mí? Ni por asomo. Me había olvidado completamente. Se hallaba como enajenado, extraviado en otro mundo. Sus sentidos sobreexcitados no reparaban más que en el anciano conde ruso, quien, con entera indiferencia, tenía en sus manos otras 2 monedas de oro, vacilando sin saber dónde colocarlas. Me resultaba imposible describir la desesperanza y el dolor que sentí, pero calculé cuál sería mi estado de ánimo. Para aquel hombre por el cual hubiera sacrificado toda mi vida, yo no significaba absolutamente nada. Nuevamente le contagió un acceso de furor. Le sujeté por el brazo que me levantaba en aquel momento. Levántese enseguida, le dije despacio pero imperativamente. Acuérdese de lo prometido esta tarde en la iglesia. Usted es un miserable, un perjuro. Me miró con fijeza, perplejo, pálido. Sus ojos de pronto adquirieron la expresión propia del perro vapuleado. Temblaban sus labios. Pareció recordarlo todo, y fue como si el miedo se apoderara de mí. Sí, sí, balbuceó. Oh, Dios mío, sí, recuerdo. Voy enseguida, perdóneme. Sus manos rápidas y vehementes recogieron todo el dinero, mas inmediatamente vaciló. Se contuvo, como si una fuerza contraria lo hubiera paralizado. Su mirada se fijó otra vez en el conde ruso, que se disponía a hacer otra apuesta. Un momento, y arrojó 5 monedas de oro en la misma casilla. Solo esta vez, te lo juro, con usted inmediatamente, solo esta vez y nada más. Cayó. La bolita había comenzado a rodar y saltar, arrastrándolo consigo. Otra vez aquel poseso se había olvidado de mí y de sí mismo, entregándose en cuerpo y alma al torbellino de la ruleta. De nuevo, el courtier cantó el número, y de nuevo la raqueta arrastró las 5 monedas de oro. Había perdido, pero no se levantó. Me había olvidado, ni más ni menos, como había olvidado la promesa y hasta las palabras que pronunciara un minuto antes. Y, como siempre, su mano codiciosa resolvía el dinero, y sus miradas ebrias no seguían otra dirección que la del anciano conde ruso, que en aquella forma magnetizaba su voluntad despojándole de la suerte. Mi paciencia había terminado. Lo sacudí de nuevo, esta vez con todas mis fuerzas. Levántese inmediatamente en el acto. Ha dicho que solo una jugada más. Entonces aconteció algo inesperado.
Se levantó de pronto en un arranque y sus ojos me miraron. Ya no era de manera humilde y cohibida, sino con furia loca y con los labios temblando de ira. Déjeme en paz, rugió. Márchese. Usted es la causa de mi mala suerte. Así sucedió ayer y así sucede ahora. Márchese, por favor. Pero ante su exaltación estalló también incontenible mi cólera. Yo le traigo mala suerte, le grité. Mentiroso ladrón, usted me había jurado. Pero no logré terminar la frase. Aquel loco saltó de su silla y me dio un empebellón indiferente al tumulto que se armaba. Déjeme tranquilo, exclamó a gritos. No estoy bajo su tutela. Tome, tome, tome su dinero. Y con furia me lanzó un par de billetes de 100 francos. Ahora déjeme tranquilo. Las últimas palabras las vociferó como un proceso, sin reparar en las personas que nos rodeaban. Todos fijaban sus miradas en nosotros, reían cuchicheando y señalándonos. En la sala vecina acudieron algunos curiosos. Me sentí como si me hubieran desnudado ante la sala. Rogó con voz clara y solemne el portier, mientras golpeaba en la mesa con la raqueta. Aquello iba para mí. La reconvención del miserable empleado iba contra mí. Roja de vergüenza, indignada, como una infeliz prostituta a la que arrojan un puñado de monedas, me encontraba entre el cuchicheo de los curiosos. 100, 200 impúdicos ojos se clavaron en mí, y precisamente en aquel momento, cuando desviaba la mirada para no ver tal cúmulo de bajezas y de desvergüenzas, mis ojos tropezaron con otros llenos de sorpresa. Eran los de mi prima, que, estupefacta, con la boca abierta, levantaba la mano en acción de terror. Intensa fue la sacudida que me conmovió, tan intensa fue la sacudida que conmovió todo mi ser. Antes antes de que ella diera un paso y hubiera vencido su promesa, salí de la sala corriendo y fui a parar precisamente al mismo banco en el cual la noche antes hubiese desplomado el joven aquel. Lo mismo que él, sin fuerzas, extenuada, me desplomé en el duro asiento. Desde entonces acá han transcurrido 25 años y, empero, se me hiela la sangre en las venas al recordar ahora en qué forma fui humillada y destrozada por la burla y el desprecio ante centenares de personas extrañadas. Siento, dentro de mí, horrorizada, lo débil y miserable que debe ser una especie de sustancia que vaniosamente llamamos alma, espíritu, sentimiento, lo que llamamos dolor, cuando todo esto, aún manifestándose en un grado extremo, no logra destruir el cuerpo lacerado. Cuando se sobrevive a horas semejantes, en vez de morir y aniquilarse como un árbol tronchado por un rayo. Solo por breves momentos el dolor me atenazó los miembros una vez que caí pesadamente sobre el banco. Perdida la respiración y experimentando el voluptuoso desfallecimiento precursor de la muerte. Me repuse al punto, pensando que todo dolor es cobarde, puesto que vacilaba ante el poderoso imperativo de la vida que parece juntarse a nuestra carne más intensamente que el dolor mortal, lo que está a nuestro espíritu. Automáticamente fui recobrando las fuerzas, mas me levanté de allí sin saber qué hacer. Recordé de pronto que mi equipaje estaba en la estación, y entonces se me ocurrió la idea de partir de huir de aquel maldito antro infernal. Sin reparar en nada ni en nadie, acudí a la estación, y una vez en ella me informé de la hora de salida del primer tren para París. Me dijeron que era a las 10. Seguidamente me ocupé de mi equipaje. A las 10, precisamente a las 10, se cumplían 24 horas desde el instante de aquel maldito encuentro. 24 horas tan llenas de variados y contradictorios acontecimientos sentimentales, que mi mundo interior parecía para siempre destrozado. Pero, de momento, solo sentía retumbar en mis oídos como un constante martilleo, un ritmo continuo. Estaba solo esta frase: marchar lejos, marchar lejos, marchar lejos, lejos de aquella ciudad maldita, lejos de mí misma, para encerrarme en mi hogar,
y rodeada de los miedos, retornar a mi vida anterior, a mi vida verdadera. Realicé de noche el viaje a París. Una vez allí me trasladé de una estación a otra y salí directamente hacia Boulogne. De Boulogne a Dover, de Dover a Londres, de Londres a la casa de mi hijo, donde el viaje lo efectué en un solo vuelo, sin meditar, sin reflexionar, 48 horas sin dormir, sin comer, sin hablar, 48 horas en las cuales en todas las ruedas del tren parecían sonar la única palabra: lejos, lejos, lejos. Cuando, al fin, inesperadamente, penetré la casa de mi hijo, situada en el campo, todos se asustaron. Algo había en mi aspecto que les hizo adivinar mi angustia. Mi hijo intentó besarme y abrazarme. No se lo permití. Me horrorizaba la idea de que él pudiese tocar los labios que consideraba manchados. Eludí toda pregunta y solo pedí un baño, del cual sentía la absoluta necesidad. No ya para quitarme el polvo de viaje, sino también para borrar de mi cuerpo hasta el más leve resto de mi pasión por aquel loco, por aquel hombre indigno. Luego, casi arrastrándome, subí a mi habitación y dormí 12, 14 horas de sueño profundo, como nunca, ni antes ni después he dormido. Un sueño merced al cual conozco lo que significaba hallarse sin vida, tendida dentro de un féretro. féretro. Mis familiares se ocuparon de mí como de una enferma. Esta ternura, empero, no me causaba más que dolor. Me avergonzaba su veneración, su respeto, y en todo momento debía dominarme para no descubrirles de que mi ignominiosa manera les había engañado a todos, olvidándolos, llevada por una pasión loca y extravagante. Sin finalidad determinada, más tarde me trasladé a una pequeña ciudad francesa donde nadie me conociera. Sentíame obsesionada por la idea de que toda persona podía descubrir de una sola mirada mi vergüenza. El cambio se había producido en mí, y hasta qué punto estaba mi alma mancillada. A veces, por la mañana, al despertarme en mi lecho, experimentaba un horrible miedo de abrir los ojos. Siempre, de nuevo, acudía ante mi conciencia al recuerdo terrible de aquella noche, en que desperté al lado de un hombre desconocido y medio desnudo, y desde aquel momento, sin cesar, me persiguió, igual que en aquella ocasión, el anhelo de morirme en el acto. El tiempo, no obstante, posee una fuerza profunda y la vejez un singular poder para despojar de intensidad a los sentimientos. Vemos aproximarse la muerte, su sombra negra se proyecta ante nuestros pasos y, entonces, los hechos nos resultan más amortiguados, no penetran con profundidad en nuestros sentidos, pierden en gran parte su peligrosa violencia. Lentamente llegué a cumplir los 70 años. Después, al cabo de los años, encontrándome en una fiesta de sociedad con un joven polaco, Atech, de la embajada austriaca, contestando a ciertas preguntas sobre la familia del muchacho jugador, dijo que 10 años atrás, en Montecarlo, se les había suicidado un hijo. La noticia no me produjo la menor impresión. El recuerdo no me causaba ya dolor alguno. Y, para que disimular nuestro egoísmo, la noticia me proporcionó cierto placer, por cuanto con ella desaparecía todo temor. El temor de encontrarme nuevamente con él alguna vez. No existía, pues, ningún otro testigo en contra mí, sino mis propios recuerdos. A partir de aquel instante sentíame más tranquila. La vejez no implicaba más que cesar de sufrir por el pasado. Quiero también que ahora comprenda por qué de súbito decidí confesarle este episodio de mi propia vida, cuando usted defendía a la señora Henriette, afirmando con decidida convicción que 24 horas eran más que suficientes para decidir la suerte de una mujer. Yo me sentí además agradecida porque por primera vez me veía comprendida. Entonces pensé que una vez que hubiera confesado el secreto que pesaba sobre mí, sobre mi alma, quizás lograría librarla.
de esa opresión y de la obsesionante necesidad de mirar hacia el pasado. Inmediatamente, al día siguiente podría retornar a los lugares y penetrar incluso en la misma sala donde se decidió mi destino, sin experimentar la menor sombra de odio ni hacia él ni hacia mí mismo. Bueno, ya se nos pasó la hora. A ver en qué página quedamos. Ya casi estamos terminando. ¿Cuánto falta? Bueno, estamos en la página 57. Nos falta, no, ya nos falta muy poquito. Lo voy a terminar, ya nos falta demasiado poco. Termínalo. Sí, porque ya nos falta muy poco. A ver. Está buenísimo. Sí. Tornar hacia los lugares, ok. Ni a él, de odio ni hacia él ni hacia mí misma. Y, en efecto, mi corazón parecíase haberse libertado, de la losa que lo alumbraba. Y ésta, con todo su peso, se había hundido en el pasado, para no levantarse nunca más. Me ha hecho un gran bien el confesarle a usted eso. Me siento más ágil, casi gozosa, y le doy las gracias por ello. Luego de pronunciar estas palabras, se levantó. Comprendí que su relato había concluido. Un poco turbado y confuso, quise decirle algo, pero ella pareció adivinar mi esfuerzo y en el acto me disuadió. No, se lo suplico, no hable, no responda nada, no me diga nada. Le estoy profundamente agradecida y buen viaje. De pie, ante mí, teniéndome la mano, involuntariamente contemplé su rostro, y entonces me sentí conmovido y maravillado ante la expresión de la anciana señora que, amable y a la vez cohibida, tenía ante mí. ¿Era acaso el reflejo de la antigua pasión? El rubor, lo que la arrebolaba de súbito sus mejillas hasta la raíz del cabello, estaba ante mí cual doncella candorosamente turbada, abochornada de sus recuerdos y de su propia confidencia. Conmovido, sincero profundamente, quise testimoniarle con unas palabras mi respeto, pero no pude hablar. Entonces me incliné, besando respetuosamente la mano trémula y marchita, cual hoja de hierba en otro. Ahora sí ya terminamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta historia tan interesante que nos tuvo aquí enganchados 3 sesiones. Ya en la siguiente, con Adela, vamos a hacer una pequeña biografía del autor de esta obra, que también tiene más obras, también tiene algunas películas. Así que bueno, ya en la siguiente sesión hablaremos de eso. Adela, no sé si quieres decir algo más. Por mi parte, agradecerles, recordarles que si quieren participar, que ahorita vamos a realizarlo, de los encuentros por Meet, encuentran el enlace en la descripción y también en la biografía del canal. Muchísimas gracias y Adela, te doy el paso para la despedida. Bueno, maravilloso fin, hermoso, muy conmovedor. Entonces, nos vamos a encontrar, Carol, para leer un poco más sobre este autor. Hay muchas sorpresas, yo lo he ido leyendo, es realmente intelectual, fue un intelectual muy importante en Francia. Entonces, no, en Francia no, estaba pensando en Rancière. El caso es que él fue un gran intelectual y él tuvo mucha influencia y fue muy amigo de muchos intelectuales también, franceses. Entonces, la próxima semana nos vamos a hablar un poquito de él, de su vida, de sus anécdotas, de pronto un poco de los otros libros que escribieron por si se animan a seguirlo. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.